Es posible que estemos perdiendo vatios o no encontrando las buenas sensaciones por una caries. ¿Puede nuestro tipo de mordida afectar a nuestro cuello y que por ello nunca terminemos de ir cómodos en la bici? ¿Crees que puede tener repercusión sobre nuestro estado? No te pierdas este vídeo. ¡Allá vamos! La salud entra en muy buena parte por la boca y de su condición va a depender el rendimiento de muchas funciones, pues mantiene una relación muy estrecha con otros órganos y con otras estructuras como la región cervical. De ahí vienen refranes como a caballo regalado no le mires el dentado, antes son mis dientes que mis parientes, o aquella célebre cervantina de la boca sin muelas es como un molino sin piedra. Para que entiendas bien todo, en primer lugar vamos a ver cuáles son los principales componentes del aparato estomatognático. Sí, este palabra es el que define todo el conjunto de estructuras que hace que mastiquemos, hablemos, salivemos, respiremos, traguemos y otras funciones. Pues lo que nos suele venir a la mente al hablar de la boca son únicamente la lengua y los dientes. A estos vamos a sumarle los huesos maxilares superior e inferior, que le dan el soporte a las piezas dentarias, la articulación temporomandibular con sus propios elementos, ligamentos, meniscos, estructuras nerviosas, musculatura masticatoria y la mucosa bucal. Si quisiéramos hilar fino, añadiríamos alguno más, pero para comprender lo que aquí nos atañe, con estos es suficiente. Ahora que ya sabemos más sobre nuestra boca, vamos a ver el plano biomecánico. Quizá te estás cuestionando cómo puede la mandíbula afectar al cuello y a nuestra posición en la bicicleta. Si tenemos una mala oclusión, que es la posición que hay entre los dientes superiores e inferiores con la boca cerrada, pueden ocasionarse tensiones y descompensaciones tanto articulares como musculares y que ello afecte a nuestra postura, generando una tendencia a sobrecargar el cuello o la zona dorsal mientras pedaleamos. Una mordida normal sería aquella en la que al juntar nuestros dientes, los de arriba sobresalen respecto a los de abajo unos 2-3 milímetros máximo. Hay una clasificación muy compleja respecto a los tipos de mordida, pero aquí vamos a contarte los modelos más sencillos de explicar. Si se supera esa distancia y el mentón está retraído, suele asociarse a un dorso plano con sobrecarga muscular en la zona dorsal y anterior del cuello, mientras que si ocurre lo contrario, es decir, los de dientes de abajo sobresalen con aspecto de mandíbula prominente, la tendencia es a cifosar, sacar más chepa y adelantar la cabeza, sobrecargando más la zona cervical y creando más tensión en la zona dorsal. Por último, puede darse también una mordida cruzada en las que las piezas no encajan de forma lateral en una visión frontal, y esto puede promover asimetrías tanto en el cuello como en el tronco y la pelvis. Así que, si te has hecho un estudio biomecánico, acudes con frecuencia a tu fisio de confianza, haz los ejercicios que te recomiendan de forma correcta y sigues sin mejorar, échale un vistazo a tu mordida y valora si además parece bruxismo. Si finalmente todo ello está perpetuando tus molestias, puede que una buena ortodoncia o una férula sean tu tabla de salvación, además de mejorar tu vida en otros muchos aspectos. Antes de comenzar a hablar de la salud sistémica y la relación con otros aparatos, quiero reseñar dos últimos detalles del plano mecánico. Una mala oclusión puede inducir que hagamos apneas del sueño, haciendo que nuestro descanso no sea igual de efectivo y que debido a ello tendamos a recuperar peor. Y si tenemos alguna disfunción en la articulación de la mandíbula, podemos tener también problemas con el equilibrio, ya que en ella hay factores posturales que están relacionados con este sentido. Pasamos ahora del plano puramente físico a un plano biológico. A nivel digestivo, sabemos desde la escuela que en la boca tiene lugar la primera digestión. Masticar y salivar bien los alimentos que ingerimos en ruta facilita el resto del proceso, va a generar menos estrés en otros órganos como estómago, hígado, páncreas, que durante el esfuerzo también tienen un trabajo extra, y conseguiremos una asimilación de los nutrientes óptima de los cartuchos que nos estemos metiendo para mantener el motor en marcha. Aquí tenemos pues un motivo de peso para cuidar de nuestra boca, pero te descubrimos otras cuestiones insospechadas muy interesantes. Independientemente del aparato al que pertenece, puede tener un impacto muy relevante sobre otros como el cardiovascular, respiratorio y locomotor. Desde que sientas cierta apatía, fatiga y cansancio o desmotivación para pedalear, a problemas respiratorios, disminución de la coordinación, diabetes y, en el peor de los casos, alguna afección cardíaca que pueda derivar en un susto mayor.
En ciertos tipos de caries y patologías periodontales pueden proliferar ciertas bacterias que cuando pasan de la boca al torrente sanguíneo acuden a aquellos tejidos donde más vulnerabilidad tenemos y provocar que una zona que tiene tendencia a lesionarse se convierta en el tejido diana y aparezca una inflamación que no se resolverá hasta que ataquemos el proceso bucal. Esto puede darse en músculos, articulaciones, fascias, tendones, ligamentos y puede llevar fiebre asociada, así como retrasar nuestra recuperación. Si llegan a órganos como el corazón, los pulmones o el sistema nervioso, pueden causar además daños irreversibles. Como nota, señalamos que la repercusión puede ser bidireccional y que a su vez la boca pueda ser un punto diana de patologías sistémicas como la diabetes o ciertos medicamentos que perjudiquen el estado de nuestra dentadura. Vistas las cuestiones biomecánicas y biológicas, no podemos pasar por alto que en nuestro deporte alimentamos este tipo de procesos, pues hay jornadas en las que podemos pasar más de medio día sin un buen cepillado y en las que realizamos una ingesta constante de alimentos, los cuales suelen contener además una gran cantidad de hidratos, geles, gominolas, dátiles. Los restos de estos alimentos, y sobre todo los de azúcares, nutren a ciertas bacterias bucales que cuando excretan sus desechos sobre nuestras piezas dentarias promueven la aparición de caries. Y como acabamos de ver, ya sabemos en qué puede derivar una caries en situaciones extremas. A los residuos que quedan adheridos a nuestro esmalte dental le sumamos que el esfuerzo, la fatiga, las series o la tensión en competición muchas veces nos dejan sin saliva protectora. Todos hemos tenido alguna vez la sensación de tener la boca seca como una alpargata y esto también puede ser perjudicial en el largo plazo. El tándem pues de restos de alimentos más disminución de la saliva acelera el deterioro, una degradación que no es notoria en el día sino a medio o largo plazo. Así como el dolor de piernas o los calambres aparecen de súbito, una caries o una patología periodontal se va fraguando a fuego lento y el día que te das cuenta la avería puede ser mucho más grande que si le hubieras prestado atención desde el principio y se hubiese resuelto con una limpieza bucal o un empaste. Por eso os recomendamos la visita a nuestro amigo el Doctor Dientes, que menos que una vez al año. Otra peculiaridad de nuestro deporte, alimentación aparte, son las vibraciones, los impactos y las caídas que también pueden perjudicar nuestra salud bucal. Estoy segura de que en algún tramo empedrado o muy gotoso has tenido la sensación de se me van a saltar los empastes, siendo lo más dramático, y ojalá nunca nos pase, la rotura o pérdida de algún diente por caída. Enseguida te contamos qué hacer en tal caso, pero primero vamos a darte unos tips para preservar la salud de tus valiosas piezas dentarias. Además de la revisión dental anual, te recomendamos mantener una buena higiene bucal. Para ello es conveniente realizar un cepillado a conciencia con su enjuague antes de salir y otro nada más llegar a casa para eliminar bien los restos. Si vas a hacer una salida convencional, nunca te olvides la seda dental para poder quitar cualquier resto o algún chicle sin azúcar que nos ayuda también a eliminar lo que tengamos adherido. Y si vas a hacer algún viaje de bikepacking, poquito te pesa y poco te ocupa un buen cepillo de viaje con su pequeña pasta de dientes. Y por último, no olvides revisar tu mordida y descartar si padeces bruxismo en la noche. Una buena férula, o en el caso si lo necesitas, una ortodoncia, pueden ser la solución a un problema cuyo origen hasta ahora desconocías. Y ahora llega el momento, ¿qué podemos hacer en caso de la pérdida de una pieza dentaria por caída a golpe y que salga por los aires disparado? Si dentro de ese infortunio tenemos la suerte de que ha salido entera y limpia, hay posibilidad de recuperarla. Los pasos a seguir son coger el diente por la corona sin tocar la raíz, enjuagar el diente con agua para quitarle restos de suciedad, recolocar el diente de nuevo en el alveolo con mucho cuidado y si no se puede, meterlo en el bidón con agua o llevarlo en la boca con mucho cuidado de no tragarlo para que se mantenga húmedo. Morder un Kleenex o servilleta o una prenda que tengamos a mano para fijar el diente. Acudir al dentista con la máxima urgencia posible para que la ferulice y vuelva a mantener su posición. Las mayores posibilidades de éxito están dentro de la primera hora. Si han pasado más de 6, ya va a resultar muy complicado que se vuelva a fijar de nuevo. Aún así, yo lo intentaría. Tu propia pieza, a priori, es mejor que una sintética siempre. Y hasta aquí este vídeo, que como siempre esperamos que te haya gustado, que te haya ayudado a resolver tus dudas y que te motive a cuidar tu dentadura como el tesoro que es. Si te ha gustado,
demuéstralo con un like. Si te interesan contenidos como este, activa la campanita y no olvides suscribirte a este canal. Esperemos que estés muy bien. Un saludo y nos vemos en el próximo. Bueno, ¿qué? Nos vamos ahora a montar tú y yo. Mira que te he dicho que te estás quedando muy seco, ¿eh? Hay que comer un poco más y no tantos kilómetros, que mira cómo te estás quedando. Venga, vámonos.